Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo estar comunicados con ustedes por este medio y agradecerles a Dios porque Dios nos da esa oportunidad para poder compartir su palabra. Hoy vamos a continuar con la meditación del libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy desde el versículo 18 hasta Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Y la semana pasada estuvimos estudiando sobre la vestimenta del nuevo hombre, que nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que somos santos, amados por Dios, nos habla en que nosotros tenemos que vestirnos, pero antes de vestirnos tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre ya fue derrotado, aunque todavía mora dentro de nosotros, pero gracias a Dios ya no tiene control. El que tiene control sobre nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios vimos la semana pasada de que tenemos que vestirnos nosotros. Nos hablaba que teníamos que vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y que el vínculo perfecto es el amor, es el que nos une hacia Dios, el amor de Dios, el amor incondicional, ¿no? Entonces tenemos que vestirnos cada día y aparte tenemos que prepararnos de la palabra de Dios, tenemos que tener más conocimiento para poder compartir a otras personas, no solamente compartir, el enseñar y el también exhortar. Y hoy vamos a ver otro tema. El tema de hoy se va a titular Normas para la familia cristiana. Vamos a orar antes de dar inicio a esta meditación. Oremos. Amado Señor Padre que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor mi Dios, por esta hora, Señor mi Dios, porque tú has permitido en que nosotros estemos de nuevo reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Perdona, Señor, mis faltas, Padre, tú conoces mi vida. Todavía estoy en ese proceso de perfección, Señor, pero todavía tengo fallas, Señor, mi Dios. Reconozco mis faltas, Padre, por eso es que te pido perdón cada día. Y Señor mi Dios, en que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando lo que hoy se va a hablar, Señor. En que sea palabra tuya, Señor mi Dios, que venga de tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos enseñe, Padre Santo, tu palabra. Y oro también por cada hermano, por cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor mi Dios, en que buscamos de ti, Señor mi Dios, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos más de tu amor, de tu paciencia, Señor mi Dios. Y te pido, Señor, en que tengas misericordia misericordia de nosotros. Y Padre, tú sabes que por estos tiempos estamos pasando unos momentos de pandemia. Señor mi Dios, te pido en que tú nos protejas, en que tú nos libres, Señor mi Dios, y si nos das, Señor, ayúdanos a poder vencer, Señor. Que sea todo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Y así, Padre, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como ya les dije hace poco, el tema de este devocional que vamos a llevar hoy se va a llamar Normas para la familia cristiana. En el devocional anterior vimos que un creyente tiene que vestirse de la vestimenta que nos da Dios. Y también la palabra de Dios nos habla en que después que nos hayamos vestidos de la vestimenta de Dios, tenemos que saber convivir con nuestros prójimos, saber convivir con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes en el trabajo y con toda autoridad que Dios pone en nuestras vidas. Y vamos a ver
Este tema que vamos a ver está basado en Colosenses 3:18 a Colosenses 4:1 y está relacionado con Efesios capítulo 5, ¿no? Del el versículo 21 adelante. Y la palabra de Dios hoy vamos a estudiar sobre el someternos, cómo la palabra de Dios nos enseña en que tenemos que someternos unos a otros. Y cuando nos sometemos a Dios, tenemos una buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados, ¿no?, con someternos a otros. Vayamos a ver qué significa la palabra someter. La palabra someter es renunciar, ¿sí, hermano? Es renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de la otra persona. Es someterse, ¿no? El someterse da una evidencia del control del Espíritu Santo. Sí, hermanos, cuando nosotros nos sometemos al prójimo, estamos dando una evidencia que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Y vayamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes ven en Efesios capítulo 5, 21, viene un título arriba, ¿no?, de nuestra Biblia que dice: someteos los unos a los otros. Pero para poder someternos, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, para que no sean nosotros, ese yo que se va a someter, sino que sea la persona guiada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, y ya hemos visto qué significa someterse. Entonces en Efesios vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 21 empieza: someteos, dice, los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos, dice, los unos a los otros. Dios nos manda a que todos debemos someternos, y todos tenemos que renunciar a los derechos individuales que tenemos para dar prioridad a la otra persona. Las esposas deben de someterse a sus esposos. Los esposos deben estar sometidos a Cristo, como dice la palabra del Señor. Los hijos deben estar sometidos a los padres y los siervos a sus amos. Este sometimiento, hermanos, debe ser voluntario hacia alguien a quien amas o que a su vez te ama. Yo me someto por amor a Dios, porque Dios nos manda que nosotros debemos de someternos. Ahora sí, vayámonos al libro de Colosenses capítulo, estamos en capítulo 3. Sí, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: casadas, estad sujetas a sus propios maridos, como conviene, dice, en el Señor. Acá habla a la esposa y le dice que las esposas deben, ¿qué dice? Deben estar sujetas, ¿no? Sujetas, vamos a ver, viene de un verbo griego que significa someterse, lo cual denota una acción voluntaria de ponerse bajo la tutela o autoridad de otro.
Y aquí también nos habla la palabra de Dios en Efesios 5:22, ¿no? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, también va a hablar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra de Dios nos habla y nos ordena o nos manda en que la esposa debe estar sujeta a su esposa, y la sumisión no es para que el esposo la demande, no es que el esposo debe decir, la palabra de Dios dice que tú tienes que sujetarte, no, sino que la mujer voluntariamente, ella por amor a Dios, por amor a su esposa, ella voluntariamente obedece, ¿no? Obedece. Entonces, las esposas deben someterse con amor, como un acto de obediencia al Señor, quien ha provisto este mandato como su voluntad para ellas. Sí, hermanos, Dios dispuso que las esposas deben de someterse, y la esposa llena del Espíritu Santo reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo. Dios puso al hombre como cabeza, y la mujer tiene que reconocer esa autoridad que ha dado Dios. Y siendo Jesús el ejemplo de la cabeza de la iglesia, así como los varones somos la cabeza en el hogar, nosotros también los varones y también las mujeres tenemos una cabeza que está más arriba del esposo. Esa cabeza es Cristo. Versículo 19 de Colosenses dice la palabra de Dios. Ahora ya habló a las esposas que deben sujetarse a sus esposos. Ahora Pablo va a hablar a los esposos y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. La palabra de Dios nos dice en que los que somos esposos debemos amar a nuestras esposas. Y también nos dice que no debemos ser ásperos, no debemos ser toscos. Y también en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 29, la palabra de Dios nos habla cómo debemos amar a nuestras esposas. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, hermano, lo que la palabra de Dios nos habla, cómo debemos amar. Nosotros conocemos bien el ejemplo de Cristo, cómo amó a la iglesia, que él mismo, hermano, él mismo se entregó a sí misma por ella, y dio aún su vida,
Vamos a leer 1 Pedro 3:7. También la palabra de Dios nos habla. 1 Pedro 3:7 nos dice el apóstol Pedro: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Hay que ser sabios, esposo, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí cuando la palabra de Dios en Colosenses nos habla de amar, es un llamado a la expresión más sublime del amor que se rinde al ser amado, sin egoísmo alguno, siempre no pensando primero en uno, sino pensando primero en la esposa. Entonces, la responsabilidad que los esposos tienen para con sus esposas es amarla, sin egoísmo, así como Cristo ama a la iglesia. Cristo dio todo lo que tenía, incluida su propia vida. Entonces es necesario tener un amor purificador, ayudar a la esposa a agradar a Dios. El hombre, el esposo, debe de ayudar a la esposa, debe de ministrarle de la palabra de Dios. El encargado de edificar a la esposa, de edificar a la familia, en guiar para que la esposa haga lo correcto ante los ojos de Dios, para que pueda hacer la mujer la voluntad de Dios. Y también una responsabilidad del esposo: cuando uno ama a la esposa, la sustenta. Si amas a tu esposa, la vas a cuidar en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo, desde que la conociste, no sea los 22, 25, hasta el tiempo que Dios nos dé como matrimonio, ¿no? Yo ya, hermano, voy a cumplir 31 años de casado. A mi esposa la conocí jovencita, y ahora, aunque tiene un poco más años, igual la amo, ¿no? Y también la palabra de Dios nos dice que no seas áspero con ella. ¿Qué significa áspero, no? La palabra de Dios, áspero significa es que es tosco, ¿no? No es delicado, que tiene un maltrato, ¿no? En que no sabe tratar a una esposa. La palabra de Dios dice que no debemos ser ásperos. Entonces, esto significa dejar de ser áspero o no tener por hábito el ser áspero. En el matrimonio, el esposo no debe tratar con dureza o resentimiento a la esposa. El esposo tiene que ser sabio, tiene que tratar con delicadeza, como dice Pedro, dice como un vaso más frágil. Entonces tenemos una responsabilidad como esposos en que cómo debemos de tratar a nuestras esposas. Versículo 20 de Colosenses 3 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Primero Pablo nos habla cómo deberíamos comportarnos como creyentes a la esposa. Habla también cómo deberíamos comportarnos como esposos, y ahora va a hablar en que cómo debería comportarse o cuál sería la conducta de un hijo. Y lo dice a los hijos: obedeced a vuestros padres. En Efesios capítulo 6 también habla sobre este mandato a los hijos, 6 del verso 1 al verso 3. Hijos, obedecer
en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres, con sumisión. Todo hijo que vive dentro de la casa de su padre, por voluntad propia, hermano, por voluntad propia, debe de ponerse bajo de la autoridad de sus padres. Debe de ser obedientes, ¿no? Obedientes a los padres como agentes puestos por Dios. Los hijos deben de reconocer en que los padres es un regalo que Dios les ha dado a ellos para que los padres velen por ellos, para que puedan sustentar todo lo que el hijo necesita. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres como si obedecieran al Señor mismo. El hijo dice: papá, yo te obedezco porque la palabra de Dios me dice, y también porque el hijo ama a Dios. Entonces el obedecer a los padres dice que agrada al Señor. ¿Y qué dice? Obedecer, ¿no? Dice obedecer a vuestros padres en todo, ¿no? Dice en todo. Pero hay un límite también para esto. El único límite a la obediencia es que los padres te exijan algo que sea contrario a la palabra de Dios. Yo a mis hijos les digo: hijos, si yo les digo algo que no está dentro de la palabra de Dios, que es una falta a Dios, si me equivoco, no me hagan caso. No me hagan caso. Por eso los papás tienen que ser sabios, ¿no? Sabios para con los hijos. Versículo 21. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:21. Y de nuevo vuelve, primero habló a las casadas, a los esposos, a los hijos, y ahora va a hablar a los padres juntos. ¿Qué le dice? Padres. Esto habla de papá y de mamá. Dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice, no, habla que no debemos exasperar a vuestros hijos, ¿no? En que no debemos provocar a ira, ¿no? En que tenemos que abstenernos de irritar a los hijos. En Efesios 6:4 también nos habla la palabra de Dios. Dice: y vosotros padres, Efesios 6:4, ¿no? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice que los padres no debemos provocar a ira. Los días martes estamos estoy llevando clases de consejería, y uno de los temas que vimos con el pastor Cristian Barbas trató un tema sobre los adolescentes rebeldes. ¿Por qué los adolescentes son rebeldes? Y ellos, hermanos, ¿no? Casi el 100% es por errores de los padres, porque no han sabido criar desde pequeño a sus hijos, no le han dado el tiempo, no le han dado el amor, no le han dado su lugar. Siempre el padre ha sido fuerte, ¿no? Ha sido de carácter fuerte, como si su casa fuera un cuartel. Y llega un tiempo en que los hijos se rebelan contra sus padres. Por eso nosotros que somos padres tenemos que saber tratar a nuestros hijos, ¿no?
todo lo que le pidamos a ellos debe ser con palabras blandas, con palabras de amor, con palabras de ánimo. Amén, hermanos. En ese tiempo en lo cual Pablo que escribió esta carta a los colosenses, la mayoría de los padres gobernaban el hogar con rigidez y con autoridad dominante, ¿no? Entonces, los padres deben ejercer su autoridad sin dar lugar a exigencias o violencia, ¿no? Que podría despertar en los hijos el enojo, la rebeldía o resentimiento. Hay que ser ni muy blandos ni muy drásticos, hermanos, ¿no? Porque también ser blando ya los hijos van a querer tener control a los padres, pero tampoco debemos ser padres violentos, ¿no? Tampoco es eso, porque eso lo hace daño a los hijos. Vamos ahora del verso, nos quedamos el verso 22 hasta el capítulo 4:1 de Colosenses. Pablo va a hacer respetar los deberes de amos y esclavos. Ahora podríamos decir los deberes como empleados o como jefes. Vamos a dar lectura en versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Pablo dice aquí: siervos, obedecer, o empleados, obedecer. Esto también lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 5. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, dice, como a Cristo. Siervos se refiere en ese tiempo a esclavos que deberían obedecer a sus amos, pero ahora en estos tiempos sería empleados, obreros, obedecer a vuestros jefes. Y acá habla también la palabra de Dios de amos terrenales o de jefes terrenales, ¿no? Ambos, dice, amos o jefes que andan en la carne, ¿no? Acá habla de personas inconversas. Yo de mi trabajo tengo como jefa a una doctora y ella es inconversa, pero igual tengo que obedecer. En Efesios 6:6 que hemos dado también lectura, dice, es cuando uno trabaja. Acá habla de que no debemos, dice, vamos a ponernos, dice, no sirviendo, dice, al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Siempre el hombre está acostumbrado a esto, ¿no? Si su jefe le ve trabajando, esa persona se esfuerza mucho, pero apenas el jefe se vaya, ¿qué pasa? Nos sentamos, nos relajamos y no hacemos nada. Pero cuando viene el jefe, el coordinador, ahí sí nos movemos y nos ponemos a trabajar. Y esto no debería ser así, ¿no? En que debemos nosotros trabajar como si trabajáramos para el Señor, porque esto agrada al Señor. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2.
La palabra de Dios también nos enseña, nos dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados a los que se beneficia de sus bienes, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Yo he escuchado de hermanos que son jefes y tienen trabajadores creyentes. A veces se aprovechan, ¿no? Se aprovechan por tener jefes creyentes pensando de que le van a tolerar, pensando de que no le van a que no le van a despedir, pensando de que no le van a llamar la atención. A veces el creyente se aprovecha, ¿no? Pero más temor tiene el creyente a un jefe inconverso, ¿no? De un jefe carnal. Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornes la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. He leído Tito capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice, porque esto agrada al Señor. Ahora vayámonos a Colosenses capítulo 3, versículo 24 y 25, ¿no? Dice, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice la palabra de Dios, si somos obedientes, servidores, respetamos a nuestros jefes, dice que recibiréis la recompensa de la herencia. En Efesios capítulo 6 también nos habla, ¿no? Efesios 6, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Habla de una recompensa, ¿no?, que va a dar el Señor. El Señor asegura al creyente que recibirá una recompensa justa y eterna por sus esfuerzos. Si su jefe terrenal no recompensa su labor, Dios, hermanos, sí lo recompensará. A veces nosotros reclamamos por qué no nos aumentan el sueldo, por qué nos hacen trabajar más de nuestro de horario, por qué no nos dan nuestros implementos adecuados para poder trabajar. Siempre a veces tenemos problemas en el trabajo, pero no nos preocupemos por eso, ¿no? El Señor va a suplir esa necesidad y Él nos va a dar la recompensa por nuestra labor. Entonces Dios responde de manera imparcial a la obediencia y a la desobediencia. Dios, hermanos, va a responder, ¿no? Va a responder por los que son obedientes y por los que no son obedientes. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7.
Vayamos a nuestras Biblias en Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, no os engañéis, no nos engañemos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Dice, Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Dios lo sabe todo. Todo conoce de nuestras vidas. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tengamos cuidado en lo que estamos sembrando, hermanos. ¿Qué estamos sembrando hoy? Porque más adelante lo vamos a cosechar. Y los creyentes, hermanos, somos llamados a obedecer a toda autoridad. Autoridad hay en el hogar, autoridad tenemos en la iglesia, autoridad tenemos en el trabajo, autoridad aún tenemos en las calles, autoridad tenemos a las normas que es dictado por el presidente, por los congresistas, ¿no? Gracias a eso, hermanos, nosotros, ¿quién iba a pensar en que nosotros teníamos que andar por mascarilla por la calle? Persona que no usa la mascarilla, hermano, es sancionado. Persona que no respeta el toque de queda es sancionado. Persona que sale los días domingos, hermanos, ¿no? Con excepción de los que trabajan y que tienen su base laboral. Si no cumple con eso, hermano, eres castigado. Hermanos, el hombre tiene que aprender a sujetarse a las autoridades. Empezamos con la esposa. Continuamos, Pablo continúa con el esposo. Nos han mandado amar a la esposa de una manera incondicional como Cristo amó. Si hay que dar la vida por nuestras esposas, lo tenemos que dar, ¿no? Sé que es difícil. Más fácil es sujetarse que amar de una manera incondicional. Pero yo sé, hermanos, si nosotros estamos llenos por el Espíritu Santo, hermanos, lo vamos a hacer. Ahora, gracias a Dios por la enseñanza y vamos a orar, hermanos. Señor Padre que estás en los cielos, agradecido estamos, Señor mi Dios. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, tú tienes la autoridad máxima, Señor mi Dios. También a tu Hijo Jesús, tu Espíritu Santo, tu palabra en que nos das también esa autoridad, Señor mi Dios. Y aparte tú nos has dado autoridades terrenales. Ordenas, dices a las esposas que se sujeten a sus esposos, así como los esposos debemos amar a nuestras esposas y también tenemos que sujetarnos a Dios. Gracias, Padre, te doy por tu palabra, Señor. Y así, Señor, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén.